Hola amigos, bienvenidos a Rock and Play. De manera habitual y recurrente me soléis preguntar ¿cómo sé que tengo que cambiar las cuerdas? ¿Cada cuánto tiempo tengo que cambiar las cuerdas? ¿Puedo cambiar solamente una cuerda? Si no me acuerdo ni la última vez que cambié las cuerdas, pues a lo mejor es el momento de cambiarlas. Si llevo 2 años sin cambiarla, 1 año sin cambiarla, pues ese es el momento de decir vamos a cambiar las cuerdas de la guitarra, jolines. Si saco una guitarra que tenía olvidada en un trastero y de repente está llena de polvo y están las cuerdas oxidadas y se ven negras, pues también es el momento de cambiarlas. Si no toca mi guitarra, le falta sustain, que el sonido se apaga muy rápido, si le falta brillo, si le falta volumen, si está el sonido muy apagado o suena muy nasal, muy con, pues también es el momento de cambiar las cuerdas. El color de nuestras cuerdas también nos va a dar una información muy importante. En el caso de las guitarras clásicas, por ejemplo, que la cuarta, quinta y sexta son muy blancas, son bastante blanquecinas. Bueno, pues si no tienen ese color blanquecino y están negras, grises, con un tono bronce, pues es el momento de cambiar las cuerdas. En las guitarras eléctricas y acústicas, las cuerdas de acero, en el caso de las acústicas, primera y segunda, y en el caso de las guitarras eléctricas, primera, segunda y tercera, en ningún caso, de ninguna manera, de ninguna forma, por mucho que nos guste el color negro, las cuerdas tienen que tener ese color, tienen que tener un color brillante, un color plata, pues lo que es el acero, el color níquel. Y las demás cuerdas, en el caso de las acústicas, tercera, cuarta, quinta y sexta, pues veis que tiene un tono más bronce, un color que sea equilibrado y que sea homogéneo en todas las cuerdas. Si vemos que a la altura de los trastes pues tienen un color negro y encima si están desgastados, pues también me indican que es el momento de cambiar las cuerdas. En el caso de las guitarras eléctricas, la cuarta, quinta y sexta no es que sean blancas, pero sí tienen un tono claro, un tono más blanquecino, tirando más al blanco que a otro color. Entonces, si tienen lo mismo que os he dicho en el ejemplo anterior, si tienen los puntos negros a la altura de los trastes, si además pues no tienen ese color o están ennegrecidas o incluso parece que están oxidadas o tienden a un color verdoso, pues amigo, es el momento de cambiar las cuerdas. Todo esto que os estoy contando es válido y aplicable a cualquier instrumento de cuerda, pues llámese mandolina, llámese ukelele, banjo, bajo, y también hemos de decir que es un poco relativo, porque cada cuánto tiempo, yo os he dicho, pues 1 año, no me acuerdo cuándo le he cambiado las cuerdas, pero si el instrumento ha estado en un estuche o en una buena funda, a una temperatura estable, sin estar sometido a humedades y no ha estado expuesto al polvo ni a la luz ni nada, pues estarán las cuerdas bien, aunque hayan pasado 5 años, entonces no hará falta cambiarla, salvo que diga, bueno, vamos a cambiarla por si acaso. Otro aspecto importante, sobre todo para los instrumentos de cuerdas de metal, si cuando yo afino el instrumento con las cuerdas al aire y según voy bajando en el mástil o pongo cejilla o toco algún acorde pues a partir del traste 5, el 6, 7 y me suena desafinado, me suena mal, eso es que las cuerdas no están bien limpias, no están bien. Debo de cambiar las cuerdas porque me está afectando a la octavación. Y por último, como decía, la prueba del algodón. ¿Cómo puedo saber al tacto si las cuerdas no están bien? Evidentemente, si yo paso las manos y me voy rozando y noto que la cuerda tiene pequeños entrantes y pequeños salientes, o veo visualmente también que la cuerda en las cuerdas de metal están dobladas o que no guarda una línea recta porque le hemos dado un golpecito, a lo mejor apretamos demasiado la cejilla o apretamos mucho al tocar y las cuerdas se notan sobadas, visualmente y al tacto lo notamos, pues hay que cambiar o las cuerdas o esa cuerda en concreto. Otro consejo que podéis hacer: nosotros vemos las cuerdas por la parte de arriba y por la parte de arriba pasamos la mano y decimos, pues las cuerdas están bien, pero por la parte de abajo, que es donde están rozando a los trastes, si yo cojo la cuerda por debajo, a ver si se ve en cámara, lo voy a hacer en la sexta, lo cojo por aquí y paso el dedo por debajo y voy notando que me va haciendo plas, 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 o en la primera cuerda, sobre todo en las cuerdas de metal, noto que se me va enganchando el dedo, o incluso cuando saco el dedo resulta que está negro, bueno, pues o limpio las cuerdas o las cambio. Pues ahora que ya tengo claro si mis cuerdas están bien o están para cambiarlas, ¿qué es lo que hago? ¿Cambio solo una cuerda? ¿Las cambio todas? Pues lo primero que tenemos que tener en cuenta va a ser el presupuesto. Si no tengo pasta para comprarme un juego entero, pues tendré que cambiar la cuerda que esté mal o que necesite sustituir. Yo personalmente soy partidario de guardar la homogeneidad del sonido. Es decir, si tengo que cambiar la cuarta cuerda de una guitarra española, que es la que más se pica, pues lo suyo es cambiar cuarta, quinta y sexta, para que las cuerdas que van entorchadas tengan un sonido homogéneo. Y así me aseguro, por ejemplo, que la cuarta cuerda, cuando la cambio solo, pues no va a sonar por encima de la quinta y la sexta, va a tener un sonido homogéneo la guitarra.
En el caso de las guitarras eléctricas y acústicas, pues la primera, que se suele partir con mucha facilidad, si llevo mucho tiempo sin cambiar las cuerdas, pues se oxidan con mucha rapidez, se ennegrecen y además le afecta mucho a la octavación por las guitarras eléctricas o las guitarras acústicas. Cambio todas las de acero, en el caso de las eléctricas, primera, segunda y tercera, en el caso de las acústicas, primera y segunda. En el caso de las guitarras acústicas, la tercera cuerda también se suele picar bastante, entonces ahí tendríamos que cambiar tercera, cuarta, quinta y sexta. Si cambiamos estas 4 cuerdas ya nos sale más barato comprar un juego porque las cuerdas sueltas siempre suelen costar más caras. En el caso de los bajos, por ejemplo, que tienen esos pedazos de cuerdas, no es habitual que se rompa una cuerda y si se rompe la cuarta, que es una putada. Y las cuerdas no son nada baratas, pero sí rompemos mucho que sea un sonido equilibrado. Entonces yo suelo recomendar siempre, prefiero poner un juego de cuerdas barato de bajo que poner solo una cuerda. Y por supuesto, si tenemos presupuesto, evidentemente cambiamos el juego entero y así nos olvidamos de problemas con el sonido equilibrado, pues que una cuerda suene más que otra, que una suena apagada, que otra tenga más sustain, que una tenga más brillo que otra. Bueno, pues si podemos cambiar el juego, lo cambiamos entero. 2 consejos antes de terminar el vídeo. Primero, hay que limpiar las cuerdas, señores, que nos va a durar más el sonido, nos van a durar más las cuerdas y nuestro instrumento va a sonar mejor durante más tiempo. Un limpiador de cuerdas, menos de 10 euros, si os acordáis de aquel vídeo. Cogemos, hacemos así, hacia abajo y hacia arriba, con esto, cogemos un trapito, lo secamos y ya está. Cuerdas limpias, si lo podemos hacer antes y después de tocar, perfecto, nos van a durar como 7 veces más, 7 veces más. Segundo consejo, es habitual que aquí, como sabéis, esto es una tienda de música, viene la gente, dame un juego de cuerdas que mañana tengo un concierto. Deberíamos de dar por lo menos una semana de margen para que las cuerdas no se nos desafinen continuamente, se asienten y así si tenemos que hacer algún ajuste a la guitarra, en el caso de las eléctricas, acústicas, bajos, de mástil, octavación, puente y demás, pues que tengamos margen. En el caso de las españolas, las cuerdas de nylon tardan más en coger tensión y se desafinan muy a menudo, sobre todo cuando las cuerdas son nuevas. Vamos a dar una semana de margen, no los cambiéis el mismo día o el día anterior porque entonces no va a volver loco en el concierto nuestra guitarra. Ya sabéis, darle a compartir el vídeo para que la gente sepa cuándo tiene que cambiar las cuerdas a su guitarra o bajo o mandolina o banjo o ukelele. Si queréis que YouTube os avise cada vez que subimos un vídeo, pues tenéis que estar suscritos, evidentemente, y tenéis que tener activada la campanilla que aparece por ahí en la portada del canal. Pulgar para arriba, ya sabéis, porque es una manera de agradecerme y de agradecer a todos los youtubers que subimos nuestros vídeos para informaros y para manteneros entretenidos, pero lo que no debéis de olvidar, y este consejo ya sabéis que es gratis, es ser felices, porque es lo único que nos vamos a llevar en esta vida. Hasta el próximo vídeo, hay que cambiar las cuerdas.